Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que podamos estar juntos esta mañana para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a invitarle a que abra su Biblia, por favor. Vamos a las Escrituras. Quiero invitarlo a leer un pasaje bíblico en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Voy a estar leyendo el versículo 18 en adelante, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 18. Vamos a continuar con la serie de este mes que le hemos titulado El Monte de la Adoración. El Monte de Sión, el Monte de la Adoración. Para ello leemos la palabra del Señor. ¿Está listo, hermano? Dice así la palabra del Señor: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén y amén. Hoy quiero hablarle, el tema de hoy es el contraste que hay entre el monte Sinaí y el monte de Sión. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay dos montes pero muy especiales de la Biblia. Uno es el monte Sinaí, que usted recuerda que es aquel monte al que cuando Israel salió de Egipto junto con Moisés, se encontraron ese monte. En ese monte Dios le habló a Moisés, pero tiene cierta peculiaridad el monte Sinaí. Pero también vamos a hablar del monte de Sión, otro monte. La Biblia nos relata que estos dos montes tienen un significado espiritual impresionante. Cada monte representa un pacto. Cada monte representa dos maneras de adorar a Dios. Cada monte representa dos formas de relacionarse con el Señor. Ahora, quiero recordarle que el Señor se mudó de casa, se mudó de monte. Él habitó en el monte Sinaí para hablarle a Moisés, pero luego se mudó al monte de Sión, porque si usted recuerda, la semana pasada dijimos que en el Salmo dice: porque yo elegí a Sión para habitar por siempre. Entonces Dios se mudó del monte Sinaí al monte de Sión. ¿Por qué? ¿Por qué se mudó? ¿Y qué significa cada uno de estos montes? La semana pasada también le dije que
el monte Sinaí es un monte imponente. 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Por ahí. Y el monte de Sión no es más que un monte, una pequeña montañita, 700 metros sobre el nivel del mar de altura. El monte Sinaí es casi 4 veces más grande que el monte de Sión. Usted lo puede investigar. Pero el punto es que cada monte refleja y representa un pacto. Por eso vamos a estudiar hoy al monte Sinaí y vamos a estudiar sobre todo el monte de Sión. ¿Por qué? Porque el monte Sinaí representa el pacto de la ley. El monte de Sión representa el pacto de la gracia. ¿Me doy a entender, hermano? Ahora, no vaya a ser que usted todavía esté en el monte Sinaí, queriendo vivir la ley y dándose cuenta que no puede. Porque hay 3 cosas que resaltan en el monte Sinaí. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque son muchos detalles, pero que usted también puede investigarlos. El monte Sinaí, si volvemos a Hebreos, en el capítulo 12, miren lo que había en el monte Sinaí cuando Moisés subió a ese monte. Miren lo que dice Hebreos 12, 18 al 21. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ojo con esto. Regresemos un poco al tiempo de Moisés y al tiempo del Sinaí. El pueblo que salió de Israel era un pueblo sin ley. No sabía vivir en la ley, no tenían ley ellos. Entonces Dios decidió darles un pacto y una ley que pudieran ver y leer. Y por eso Dios los llevó a ese monte. Pero en ese pacto, cuando Moisés subió al monte, pero todo el pueblo se quedó abajo, alrededor. Y ni uno solo podía tocar el monte, porque si lo tocaba, se moría, caía muerto. Hasta los animales tenían que morir si tocaban ese monte. ¿Por qué? Porque el monte reflejaba la santidad de Dios, el poder de Dios. Usted se imagina un monte, hermano, lleno de fuego allá arriba. Se imagina un monte con relámpagos, con estruendos, con rayos y centellas. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener en algún momento una lluvia tan fuerte que le da a uno como miedito, ¿o no, hermano? Que se pone oscuro y empieza a sonar los hermanos, los rayos, y se espanta uno, hermano. Imagínese cómo se habrá sentido Moisés y el pueblo. Pero aquí el primer elemento del pacto de la ley. En el tiempo de la ley, Dios ponía una distancia con el pueblo. Si el pueblo se acercaba, se moría. Sí, yo creo que Moisés anantío estaba allá arriba, hermano. Anantes estaba allá arriba. Era el único que podía estar arriba porque Dios se lo había permitido, no porque era perfecto, sino que Dios se lo permitió. Sube porque con alguien tengo que hablar. Entonces puso distancia entre Dios y el ser humano. Y fíjese, hermano, que hay cristianos
que viven un cristianismo distante, porque están viviendo como que viven en la ley. En este tiempo Dios no quiere estar lejos del pueblo. En este tiempo Dios quiere estar cerca, porque Dios es un Dios cercano. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Entonces Dios, el pueblo tenía límites. No podía subir a la presencia de Dios, no podía. La ley no lo permitía, el pacto no lo permitía. Dios mostró su gloria, cómo no, su poder, su santidad, pero no podían estar cercos, porque si se acercaban, morían inmediatamente. Ese era el tiempo de la ley, el tiempo, hermano, del pacto antiguo. Pero además de eso, fíjese que la ley hacía que nadie podía entrar a la presencia de Dios sino solo Moisés, porque era el mediador entre el pacto de Dios con los hombres. Pero resulta que Moisés, aunque él podía entrar a la presencia de Dios, no tenía la capacidad de poder meter a nadie. Él no podía, porque era humano, y humano imperfecto, como todos nosotros. Entonces el pacto antiguo, hermano, ponía una barrera entre Dios y el hombre. Era una manera de acercarse, pero era una manera también de demostrarles que en su santidad se podían morir, porque la santidad de Dios es pura. ¿Cuántos dicen amén? Es una santidad pura, pero puso Dios un límite. Pero mire qué más, hermano. Voy a ir rápido en este punto porque me interesa más el monte Sinaí. Éxodo 24, verso 12. Me interesa más el monte de Sión, que nos vamos a detener ahí un poquito. Éxodo 24, versículo 12. Aleluya. ¿Lo tiene? Éxodo 24, 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Allí en ese monte fue que el Señor escribió los 10 mandamientos y se los entregó a Moisés en tablas de piedra, porque el pueblo no sabía de leyes. Lo que había sabido era lo de Egipto, pero no las leyes para con Dios. Entonces Dios le da leyes a Moisés para que se las enseñe al pueblo. Pero bajando estaba Moisés para entregar las leyes cuando el pueblo ya se había descarriado. Ya estaban adorando otros dioses. Ya estaban adorando becerros de oro que se le habían hecho. Y eso nos habla, hermano, de que la ley escrita en piedra no corrige ni cambia al ser humano. Solo la ley escrita en el corazón puede transformar una vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Solo la ley escrita en el corazón puede transformar un ser. Por eso es que el Señor después escribió las leyes en las mentes y en los corazones. Dice que en el pacto antiguo las leyes estaban en piedra. En el nuevo pacto las leyes están en el corazón y en la mente, porque solo así se puede transformar una vida. Por eso usted ve, hermano, que aún desde niño
Usted le dice al niño, no toques eso. Los famosos, los plug eléctricos, ¿va? Dice, no toque ahí. Y el niño dice, no lo haga, porque si lo hace y es un niño todavía. Pero aún el niño, como no tiene leyes adentro en el corazón, aún el niño se revela a la ley y no la cumple. Entonces por eso es que no hay una transformación. Pero cuando la palabra de Dios baja y desciende al corazón, entonces comienza una transformación viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios puede hacer eso. Por eso es interesante que nuestros niños, esos chiquititos que andan ahí, que uno dice, no, pero ¿y qué vas a ver, mi niño? No, desde pequeños hábleles palabra de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero la ley adentro, no la ley afuera, la ley adentro es la que convierte y transforma vidas. Amén, hermano. Bueno, entonces fíjese, hermano, que le da las leyes Dios a Moisés y Moisés se las presenta al pueblo. Pero lo que la ley decía es: no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto. Y por supuesto señalaba el juicio también y la condena. Entonces el monte Sinaí representa la ley, pero también representa el castigo que viene por pecado. Pero no tenían otra forma, hermano, de acercarse al monte, más que veían la ley y veían el juicio de Dios sobre sus vidas. Pero cuando hablamos del monte de Sión, las cosas cambian. Porque el monte Sinaí representa la ley, representa distancia y representa juicio. Pero el monte de Sión no. Por eso es que el Señor, mira, hermano, somos bienaventurados de que Dios se cambió de monte. Somos bienaventurados. Somos bendecidos porque Dios decidió cambiarse de monte para darnos un nuevo pacto. Un nuevo pacto no basado en el temor. Un nuevo pacto no basado en la distancia. Un nuevo pacto no basado en un mediador humano. Y un nuevo pacto no basado en el juicio, sino basado en la gracia y en la misericordia de Dios. Entonces revisemos el nuevo pacto, porque esta es la parte que me interesa. Mire lo que dice, volvamos a Hebreos 12, en el verso 18. Y hay por lo menos ahí 4 cosas importantes que resaltan del nuevo pacto o del monte de Sión. Mire lo que dice Hebreos 12, verso 18, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego. Vamos a ver 12, perdón, estoy leyendo. Vamos a ver. Perdón, aquí estaba leyendo otro pasaje aquí. Le dije Hebreos 12, 22, perdón, hermanos. Ahí cambiame ahí el texto, por favor. Hebreos 12, 22, porque vamos a empezar a hablar del monte de Sión. Y dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús,
el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bye. Entonces aquí hay unas diferencias sumamente importantes, porque el monte de Sión ya no es un monte para estar lejos. El monte de Sión es un monte para estar cerca, para estar cerca. Y lo primero que el Señor hizo es abrir un camino para poder entrar a la presencia de Dios. Si usted recuerda el antiguo pacto, al principio solo Moisés podía entrar a la presencia de Dios, y después los sacerdotes levíticos, según el orden de Aarón, solo ellos podían entrar hasta el lugar santísimo. Pero en el nuevo pacto las cosas son cambiadas totalmente. Y ahora usted y yo ya no necesitamos un sacerdote afuera, porque el sacerdote está dentro y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, porque Él vino a abrir un camino para poder entrar a la presencia de Dios. Antes estaba marcada por la distancia, hoy está marcada por la cercanía, porque Dios no quiere que estemos lejos, Dios quiere que estemos cerca, que estemos lo más cerca posible del Señor. Y entonces ahí mismo en Hebreos capítulo 10 versos 19 y 20 nos habla de cómo es posible que ahora usted y yo podemos acercarnos tanto hasta la misma presencia de Dios. Oiga, hasta la misma presencia de Dios. Dice Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde, hermano? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En el antiguo pacto solo podían entrar los sacerdotes y del orden de Aarón para entrar al lugar santísimo. Usted recuerda que el templo tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero al lugar santísimo no podía entrar nadie. Solo el sumo sacerdote de la orden arónica es el único que podía entrar. Cientos de sacerdotes, pero solo uno podía entrar, y entraba una vez al año. Una vez al año, para presentar la sangre de los corderos y pedir perdón por todo el pueblo. Y todo el pueblo, ¿a dónde estaba? Allá afuera, en el atrio. No podían experimentar la presencia de Dios, la paz de Dios, el gozo del Señor, la misericordia del Señor, porque estaban afuera. Pero en este nuevo pacto se nos abrió un camino, y ese camino lo vino a abrir Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y nos convirtió a cada uno de nosotros, nos convirtió en sacerdotes para Dios el Padre. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 6 que en Cristo Jesús todos nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para el Señor. Por eso la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. En otras palabras, se lo voy a plantear de esta manera: cada vez que usted y yo queremos orar al Padre, podemos entrar directamente a la presencia de Dios, porque Cristo nos abrió un camino para entrar ahí. Él nos abrió un camino nuevo, un camino santo. Por eso fíjese que en lo espiritual el camino nuevo se llama Jesucristo.
En lo literal, o cuando pasó esto, cuando Cristo fue crucificado, la Biblia dice que la tierra se llenó de tinieblas y hubo un gran terremoto en la tierra, y en el templo se rasgó el velo desde arriba hasta abajo y se abrió la puerta para poder entrar al lugar santísimo. Y no vaya a creer, hermano, que el velo era una cosita de tela así sencilla. No, estamos hablando de una cosa gruesa, gruesa de tela, bordadas. Y se rompió. Y se rompió de arriba hacia abajo, porque la salvación viene de arriba hacia abajo. Como el pan descendió del cielo, así la salvación descendió de arriba. No hay salvación que comience desde la tierra. No hay. No hay religión que conecte al hombre con Dios. El único que conecta al hombre con Dios se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y Él vino del cielo. ¿Cuántos dicen amén, amén? Entonces aquí viene un punto importante, hermano. Cada vez que usted y yo nos reunimos, tenemos la capacidad de entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos al sumo sacerdote adentro. Porque ya tenemos la sangre de Jesucristo adentro. Porque ya nos abrió un camino nuevo. Pero si no entramos a la presencia de Dios es porque no queremos, hermano. O algo nos está estorbando, que puede ser algún pecado, puede ser algún pensamiento fuera de orden, o puede ser, hermano, que la enseñanza que usted haya tenido o yo haya tenido quizás sea de aquel tipo de cristianismo legalista que nos impide entrar a la presencia de Dios cuando Cristo ya abrió el camino. Yo no sé por qué le estoy diciendo esto, porque hay gente que piensa, hermano, que no puede acercarse a Dios. Yo he oído gente decir: no, yo voy a ir a la iglesia hasta que yo esté bien. ¿Y cuándo va a estar bien? ¿Cuándo? No, yo es que si entro a la presencia de Dios no vaya a ser que me mate. Ese es el legalismo. Ese es el monte Sinaí. En el monte Sinaí no se podía entrar porque podía caer uno muerto. Pero ya no estamos en el monte Sinaí, estamos en el monte de Sión. Y en el monte de Sión hay gracia, hay redención, hay salvación, hay vida eterna para Dios. Hay vida eterna para el que se acerca al Señor. Por eso muchas aún iglesias han, hermano, trasladado un cristianismo un tanto legalista. Si usted peca, se sienta hasta la última silla. Ese es legalismo. Porque ¿quién soy yo para sentar a alguien hasta la última silla? Si el Señor está dispuesto a perdonar, si el Señor es un Dios de perdón, si el Señor es un Dios de misericordia. Suficiente es la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Para qué yo poner, hermano, para qué yo poner imposiciones al ser humano si la gracia de Dios cubre multitud de pecados? La sangre de Jesucristo. Entonces, primer elemento importante: usted y yo tenemos acceso libre a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, segundo elemento, Salmo 133:1. Allá en Hebreos, donde leímos, dice que os habéis acercado al monte de Sión, a la compañía, dice, de millares de ángeles. Millares de ángeles. Y a los inscritos, dice, en los cielos. Salmo 133 verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué dice, hermano? Habitar los hermanos juntos en armonía.
Segundo elemento que uno encuentra en el monte de Sión es que hay gozo, paz y armonía. Hay comunión entre los santos. Si usted tiene comunión con Cristo, va a ser fácil tener comunión con todos los hermanos. Va a ser fácil. Va a ser fácil vivir en armonía. Va a ser fácil vivir en comunión. Va a ser fácil que usted y yo, hermano, vivamos en alegría y en gozo del Señor. Por eso la Biblia dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando hablo de gozo, no me estoy refiriendo a que no pasemos por pruebas o que no pasemos por diversas dificultades que nos hacen, hermano, sentirnos tristes. Pero el único lugar donde Dios puede cambiar tu tristeza en gozo es en la presencia de Dios. El único lugar, dele un aplauso a Dios, el único lugar donde Dios puede transformar tu tristeza en baile, tu luto en alegría, solo es en la presencia del Señor. Es el único lugar. Por eso hacemos bien, hermano, cada vez que venimos a la iglesia o en tu casa podemos entrar en la presencia de Dios. Hermano, hacemos bien entrar a la presencia de Dios todos los días, porque lo único que vemos a nuestro alrededor es angustias, es maldad, es violencia, es persecución, es, hermano, denigrante. Todo lo que vemos, hermano, es algo duro. Por eso es que mucha gente dice: hermano, qué duro es vivir en la tierra. Sí, sí es duro, pero por eso es que Dios te dejó la puerta abierta. Por eso es que el Señor nos dejó la puerta abierta, porque ahí, solo en la presencia de Dios, podemos encontrar gozo y paz para nuestras almas. Pero dice también que hay comunión entre los santos. Y a mí me llamó mucho la atención el texto que leímos de Hebreos 12, porque en ese texto dice, hermano, que nos hemos acercado a millares de ángeles, miriadas de ángeles, y nos hemos acercado a los santos inscritos en los cielos. Dos cosas importantes aquí. ¿Sabía usted que donde el pueblo se reúne y donde Dios está, hay ángeles a nuestro alrededor? A saber si el que está a la par tuya es un ángel. Aleluya. Y uno lo mira y dice: no usted. No, hermano, no creo. Sí, hombre. Tal vez no lo sea el que ves, pero al que no ves. Porque Dios envía ángeles para que junto a nosotros le adoremos y le exaltemos. La Biblia habla de ángeles ministradores. ¿Quiénes son esos ángeles ministradores que cuando estamos adorando y estamos buscando al Señor vienen con alguna bendición para tu vida? Traen, hermano, alguna respuesta de Dios para ti. Traen, hermano, alguna bendición. Quizás nosotros no lo vemos, pero a saber cuántos ángeles nos tienen rodeados a nosotros, hermano, guardándonos. ¿Se acuerda usted de la historia de Eliseo y Jesse? Cuando habían sitiado la ciudad donde estaba viviendo ahí Eliseo. Y entonces los sitiaron, los asirios los sitiaron. Y entonces Jesse se levantó asustado y corrió de donde Eliseo y le dijo: mi señor, nos tienen rodeados, Señor, nos tienen sitiados, y ahora ¿cómo vamos a hacer? Y Eliseo le dijo: no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y no ves que estamos rodeados de ángeles. ¿No ves que estamos rodeados de gente de a caballo? Y Jesse, pero yo no veo nada. Y dice la Biblia que Eliseo oró. Eliseo oró para que le fueran abiertos los ojos. Le abrieron los ojos y vio
cantidad, millares de ángeles alrededor de Eliseo y alrededor de Jesse. Hermano, tú no lo ves, pero cuando adoras a Dios, ángeles se están moviendo en medio nuestro. Ángeles vienen y traen la bendición del cielo para ti. Ángeles están bendiciendo. Por eso algunos hermanos, la Biblia dice que algunos hasta han hospedado ángeles de parte de Dios. Pero también dice que nos hemos acercado a los que están inscritos en los cielos. Toque al hermano que tiene a la par, por favor. Toque al hermano. Mírelo a los ojos, por favor. Y dígale: tu nombre está inscrito en el cielo. Dígaselo. Tu nombre está inscrito en los cielos. Ahora, allá usted si no lo cree. Pero ¿cuántos creen que su nombre está inscrito? Yo lo creo, hermano, porque la Biblia me dice que desde el día en que usted recibió a Cristo Jesús, se hizo fiesta en los cielos, porque un pecador se arrepintió y fue registrado su nombre allá arriba. Que cuando lleguemos nos vamos a llevar otra sorpresa, porque nos van a cambiar el nombre. Allá arriba nos cambian el nombre. Gracias a Dios, hermano. ¿Verdad? Algunos tuvimos la dicha de que nos pusieron el almanaque y el calendario, a saber qué cosas nos pusieron. Pero allá nos van a cambiar el nombre. Nos van a dar un nuevo nombre. Y dice que nos van a dar una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca un nombre que nadie conoce, solo tú, porque eres especial delante de Dios, porque Él vino a morir por ti en la cruz del Calvario, porque ahora estamos en el monte de Sión, en el monte de la gracia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces tenemos que aprender a gozarnos. Segunda de Corintios 13:14. Entonces en el monte de Sión hay, hermano, hay comunión, hay gozo. Debe de haber gozo entre el pueblo del Señor. Aún en medio de la adversidad, gocémonos en su presencia, porque Él es el que fortalece nuestra alma. Segundo de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Allá en el Sinaí era miedo, distancia, temor, juicio. En el monte de Sión no. En el monte de Sión es amor, gracia, paz, gozo, comunión en su presencia. Eso es lo que podemos encontrar en la presencia del Señor. Por eso debemos aprovechar muy bien nuestras reuniones, hermano. Nuestras reuniones no es para venir a ver, hermano, cómo vino vestido fulano. Aleluya. No, nuestras reuniones no es para ver quién vino mejor vestido, si vino como modelo o no modelo, si vino bien arreglado o no bien arreglado. No nos interesa eso. Lo que nos interesa es que usted y yo entremos a la presencia del Dios vivo, donde Dios transforma y trae paz a la vida de cada ser humano. Por eso la iglesia ya no estamos en el monte para estar juzgando a nadie. Ya no estamos en el monte Sinaí para estar echando culpas a la gente, o estar juzgando a las personas, o estar viendo cómo vino vestido, o qué cosas ha hecho. No somos un tribunal nosotros de juicio. Somos un lugar donde la paz y el gozo del Señor reina, donde los creyentes pueden venir a encontrarse con Dios y encontrar salvación y vida eterna. Número 3, tercer elemento importante. Hebreos 12:24 nos dice
que nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que hablaba mejor que la de Abel. Oiga esto: Moisés fue el mediador de la ley, pero él no podía meter a ni uno solo a la presencia de Dios. Ni a uno solo. Ni su mejor hermano, ni su mejor compañero, llamado Josué, en ese momento se atrevió a subir con Moisés. ¿Sabe dónde se quedó Josué? ¿Se acuerda? Se quedó a la mitad del monte. Lo acompañó, a Moisés lo acompañó. Y le dijo: Señor, aquí voy, en lo que necesites, en lo que te puedo ayudar. Pero cuando llegaron a la mitad, Josué le dijo: yo aquí me quedo. Y Moisés inclusive le ha de haber dicho: quédate aquí, porque si subes allá te mueres. Porque Moisés, el mediador, no tenía capacidad de meter a nadie, a ni uno solo, en la presencia de Dios. A ni uno solo. Pero el nuevo mediador, llamado Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, puede meter a la presencia de Dios a miles y miles y miles que han sido rociados con la sangre preciosa de su Hijo amado Jesús. Él es el mediador perfecto. Él es el mediador sin mancha, sin pecado. Él trae, hermano, nos puede meter a todos a la presencia de Dios. ¿Cómo? Con su preciosa sangre. Este nuevo pacto dejó, hermano, dejó atrás el antiguo pacto. Dejó en el pasado al antiguo pacto y nos dio la esperanza de poder ir a la presencia de Dios, porque no necesitamos otro mediador. Antes no sé qué mediadores necesitaba usted, hermano, ¿verdad? Pero ahora solo necesitamos un solo mediador, porque es suficiente para meter a la presencia de Dios millones. Fíjese que nosotros estamos aquí ahora alabando a Dios, pero en la ciudad de Houston hay miles y si no millones en las iglesias hoy adorando al Dios de los cielos. Y a saber en cuántos países, estados y países podemos estar hasta el otro lado del mundo, pero el mismo Dios que está aquí para meternos a la presencia de Dios está hasta allá por Rusia, por China, por no sé dónde, metiendo a millones de almas a la presencia de Dios, porque poderoso es nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Y cuarto elemento relevante que vale la pena estudiarlo hoy es que en el monte de Sión encontramos redención completa y gracia para perdón de nuestros pecados. Solo ahí, no hay otro lado. Ya no es el confesionario, aleluya. Ya no es el confesionario. Ya no es un lugar especial. Ya no tenemos que ir miles y miles de kilómetros, cientos de kilómetros para encontrarnos con Dios. No, basta un corazón arrepentido. Basta un corazón contrito y humillado. Ahí donde estés, en la casa, en el closet, en la sala, en el comedor, en cualquier lugar donde tu corazón, hermano, está dispuesto a encontrarse con Dios, ahí puedes encontrar salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que dice la escritura en Primera de Timoteo 1:14. Primera de Timoteo 1:14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor
fue más abundante con la fe. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia divina. Estamos en un mundo lleno de pecados, sí, pero la gracia de Dios es suficiente para perdonar todo pecado. No, hermano, no podemos encontrar redención y perdón de pecados en otro lado más que en la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es el monte de Sión donde él se trasladó. Se trasladó del Sinaí, de la ley, y se trasladó al monte de Sión. ¿Cuántos dicen amén? Al monte de la adoración. Esto no parece un monte. Y para encontrar un monte hay que salir hasta de la ciudad, porque aquí no hay nada, usted. Aquí en Houston. Pero ni una lomita, pues. No hay. Para encontrar un pequeño monte hay que recorrer por lo menos 1 hora, 2 horas para medio encontrar alguna lomita. Pero no necesitamos recorrer. Solo basta un corazón quebrantado que quiere encontrarse con el Señor. Y no importa cuánto haya sido de fuerte tu pecado, el Señor está dispuesto a perdonarte a ti y a mí cuando venimos arrepentidos. Eso es gracia. Porque no nos perdona Dios porque seamos mejores que otros. No nos perdona Dios porque nuestro pecado es pequeño. Nos perdona Dios porque la gracia de Dios es abundante para los pecadores. ¿Cuántos somos pecadores aquí todavía? Perdone lo que voy a hacer, pero ¿pueden levantar las manos los pecadores? Vaya. Porque si usted no es pecador, mire, se equivocó de iglesia usted. Nos equivocamos. Por eso mucha gente a veces hasta se puede burlar de uno. Dice, ¿y cómo decís vos que sos santo? Soy santo porque el santo murió por mí. Soy salvo, no perfecto. Soy perdonado, no perfecto. Somos perdonados con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Amados, el monte de Sión es el monte al cual Dios quiere que nosotros subamos cada día. A encontrarnos con su gracia, encontrarnos con su perdón, con su salvación, con lo que nos da paz y nos da gozo. Yo no sé cómo vino usted hoy, si vino afligido, si vino angustiado, no lo sé. Pero si necesita paz, en el monte de Sión lo va a encontrar. Si necesita fortaleza, en el monte de Sión lo va a encontrar. Si necesita protección, en el monte de Sión. Por eso dice la Biblia, hermano, que como en Jerusalén hay montes alrededor de él, así Jehová está alrededor de su pueblo. Si usted necesita, hermano, necesita consuelo, la Biblia dice que Dios es mi consolador. Todo consuelo, toda paz, toda fortaleza, toda alegría, solo están en la presencia del Señor. Así que le voy a invitar a que se ponga de pie esta mañana. Y puestos de pie, yo le voy a invitar esta mañana a que subamos juntos. Subamos al monte de Sión, al monte donde se adora a Dios, al monte donde podemos encontrar lo que usted y yo necesitamos, al monte donde podemos encontrar esperanza, paz, fortaleza, gozo. Lo que usted y yo necesitemos, solo lo encontramos en la presencia de Dios. Si necesita perdón de Dios, en el monte de Sión, ahí podemos encontrar. Cierra tus ojos un momento. Cierre sus ojos. Y así con sus ojos cerrados. ¿Habrá alguien que necesite paz de Dios, gozo? Te voy a invitar a que te vengas adelante conmigo.
¿Qué necesitas, hermano, que Dios no tenga para ti? Acercaos confiadamente ante el trono de su gracia y encontraremos el oportuno socorro para nuestras vidas. Véngase. Véngase a la presencia de Dios. Oh, bendito Salvador. Te adoramos, Dios. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Si te has quedado en la silla, levanta tus manos ahí, como una señal de búsqueda, como una señal de entrar a su presencia. Aleluya. Oh, te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Si venimos afligidos, si venimos angustiados, ven a la presencia de Dios. Acerquémonos a la presencia de Dios. Acerquémonos a su gracia. Aleluya. Cristo te llama hoy. Cristo te llama hoy. Acércate. Acércate a Él. Acércate al Señor. Aleluya. Oh, bendito Dios. Te recibirá con sangre preciosa. Jesús por nuestra mano. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús por nuestra maldad. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios del cielo ministra Es nuestro Salvador. el nombre de Jesús. Oh, Dios amado, consuela. Trae tu consuelo, Señor. Oh, bendito Salvador.
Recibe de Dios, recibe de Dios. Recibe fortaleza, recibe paz, recibe gozo, recibe del Espíritu. Es nuestro Salvador. Oh, te bendecimos. Cristo vive. Nadie es más grande. Solo Él es Señor. Canta aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos. Oh, Dios eterno. Solo en ti hay paz. Solo en ti. Solo en ti hay fortaleza. Solo en ti, Señor. Oh, solo en ti, Jesús. Es solo en el Señor. Canta aleluya. Oh, te bendecimos, Señor. Ve ante Su trono, el Padre te recibirá. con sangre. Si necesitas el perdón de Dios, acércate, acércate hoy. Nuestra maldad, ven ante su trono. Él Oh, sí, Señor. te recibirá con sangre Preciosa, Jesús borró nuestra maldad. ven ante su trono. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Así, en ese ambiente, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo recibo de tu fortaleza, yo recibo de tu paz. Señor, yo recibo de tu gozo. Yo recibo. Aleluya. Yo recibo, Señor. Señor, yo recibo de esa paz que viene de tu Espíritu. Señor, yo recibo de la unción fresca que viene de lo alto. Apacienta corazones, apacienta almas, apacienta espíritus, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cada uno, Señor, según la necesidad de su corazón, así ministra, Señor, así envía ministradores, así envía tu Espíritu para ministrar el corazón de cada uno de ellos, conforme tu gracia, conforme tu amor, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Oh, gracias. Dígale: Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu bendición y por tu amor. Oh, gracias, Padre, por tu amor y bendición. Aleluya. Gracias, Señor. A ti la gloria, Señor. A ti la honra por los siglos
de los siglos. Padre, muchas gracias. Recibe la gloria y le recibe la honra en el nombre de Jesús. Le damos un fuerte aplauso al Señor.